partes. Como la escatología toca también con los eventos mundiales, porque es bueno saber lo que pasa en el mundo y por qué pasa. Porque cuando no sabemos las cosas que pasan en el mundo y por qué pasan, entonces abunda la especulación. Y tienen todo el espacio los falsos profetas, los especuladores y los que hacen terrorismo religioso para asustar a la gente. Recién que regresé del campo misionero, regresé a finales, o ya en los últimos días del 2010 a Colombia, y me llamó el hermano Juan Carlos Monsalve de Estados Unidos, que para ese entonces era el presidente de la iglesia allí, diciéndome: hermano, aquí por todas partes hay unas vallas que dicen que el 21 de junio del año entrante se va a acabar el mundo, que se iba a acabar el mundo, y hasta los hermanos están asustados. Saque una semanita y se viene para acá para que durante toda una semana nos enseñe aquí cómo es que son las cosas de los eventos, para que la gente no esté asustada por eso. Y sí, porque la gente estaba asustada, incluso hermanos de la iglesia estaban asustados con todas esas vallas y todos esos avisos por la televisión que el mundo se acababa el 21 de junio del 2011. Como no se acabó nada el 21 de junio del 2011, entonces dijeron que es que iba a tardar un año más y se acabaría en junio del 2012. Y dijeron que así lo habían profetizado los mayas, que los mayas habían profetizado que el mundo se iba a acabar. Entonces en el 2012, eso fue tremenda especulación con eso. De ahí que saber el orden de los eventos es importantísimo para que ninguno se deje confundir. Lo primero que el Señor advirtió es a la iglesia que uno no se confunda con eso. Mirad que nadie os engañe, San Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 comenzó diciendo: pero acerca de nuestra, o al poner en orden los eventos a seguir, lo que ocurrirá, entonces comienza citando qué es el primer evento. El primer evento es nuestra reunión con Él. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, como si, en el sentido de que, como si fuera nuestra, diciendo que el día del Señor, o diciendo que el día del Señor ya estamos en Él, pues confundiendo a la gente con esto, que ya había llegado el día del Señor. Y Pablo les dice: el día del Señor no vendrá sin que antes venga ¿qué? Entonces cita el orden de los eventos. Para que venga el día del Señor primero tiene que venir la apostasía, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios. En fin, pone en orden los eventos. ¿Para qué Pablo pone en orden los eventos? Para que la iglesia no se confundiera. ¿Por qué es necesario saber el orden de los eventos? Igual para no confundirnos hoy que hay muchos más especuladores que en los mismos tiempos del apóstol Pablo. Correcto. Entonces hablaremos de orden de eventos. Los eventos que están ocurriendo y que han de ocurrir hacia el futuro, ellos comenzaron ya en el pasado, es decir, no hay nada nuevo, como dijo Salomón, debajo del sol. Pero si conocemos dónde comenzó cada proceso y en el pasado, cuál ha sido su desarrollo y dónde terminará, ¿correcto? ¿Hacia dónde va? La Biblia habla de todo eso. Y ubicaremos entonces esta noche Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 hablará, entre otros, de los reinos de Satanás y en sus diversas manifestaciones a lo largo de la historia más importante de la humanidad. Ante todo,
La Biblia es el gran libro de historia de la humanidad. El único libro de historia más completo de humanidad es la Biblia. Tiene la historia desde el primer hombre que existió en la tierra hasta el último que vive en la tierra. Entonces, el más completo manual de historia que uno puede leer es la Biblia. Y aquí, en este capítulo 12, vamos a encontrar los eventos, por lo menos desde Babilonia hasta el final de la gran tribulación, hasta que venga el hombre de pecado, el que tradicionalmente la gente conoce como el anticristo. La Biblia no lo llama el anticristo. El anticristo es un término que nos inventamos nosotros. No, la Biblia no llama al último gobernante mundial, no lo llama anticristo. Lo llama el inicuo, lo llama el impío, lo llama el malvado, lo llama el desolador, lo que quiera, pero no lo llama anticristo. Recordemos que la palabra anticristo es una palabra propia del apóstol Juan. El único que la usa es Juan, el apóstol. Y cuando la usó, no la usó para referirse al último gobernante mundial. ¿Sabía quién se le atribuyó? Por un momento, antes de hacer este enfoque, qué pena con los hermanos de comunicaciones, devolvernos y ubicarnos en Primera de Juan 2:18. Para Juan, que es el que usa la palabra anticristo, ¿qué significa para él la palabra anticristo? ¿Qué es para Juan el anticristo? Amados, este es el último tiempo, hijitos, este es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Aquí es el único que usa la palabra anticristo, y mire cómo la usó aquí y a quién se la atribuye. Así ahora han surgido muchos anticristos. Ya no habló de uno, sino que habló de muchos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y está hablando de los anticristos, dice, salieron de nosotros. Entonces los anticristos estaban con nosotros. Salieron de nosotros, ¿quiénes? Los anticristos. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué habría pasado? Los anticristos habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase de que no todos son de nosotros. La palabra anticristo quiere decir opuesto a Cristo o contra Cristo. ¿Y a quién la atribuyó Juan? A las personas que un día estuvieron con nosotros y por la razón que sea se fueron y ahora están en contra de nosotros. ¿Correcto? O en contra de la iglesia, o en contra del evangelio, o en contra del Señor. Una precisión más en esto para que no haya confusión. No toda persona que se aparta o que se ha apartado del Señor es anticristo, porque hay gente que se ha apartado, pero ella no es enemiga de Cristo, incluso abrigan la esperanza de volver. ¿Correcto? ¿Quién es el anticristo entonces? ¿A quién se le atribuye? A personas que se apartaron y ahora están en contra, se volvieron enemigos del evangelio, de la iglesia y hasta del Señor. A esos es a quien Juan llamó anticristos. ¿Correcto? Entonces no es el último gobernante mundial, el anticristo, aunque también será un enemigo de Jesucristo, pero la Biblia le atribuye unos términos mucho más fuertes a él que la misma palabra anticristo. ¿Correcto? Quería hacer esa aclaración. Ahora sí, en Apocalipsis 12 vamos a encontrar dos eventos, dos grandes señales en el cielo. Con esto vamos a entrar en escatología de los grandes eventos. ¿Correcto? Vimos escatología en la gráfica que pasamos el martes. Escatología personal, escatología para con Israel, escatología para con la iglesia y escatología para el mundo. Es decir, escatológicamente mirando el mundo, ¿qué va a pasar? Los grandes eventos.
Ahí nos recordaron la gráfica que citamos. Bien, aquí está Apocalipsis 12. Pudo verse entonces una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona con 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y por la angustia del alumbramiento. También pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo. Mire cómo era este dragón. Este dragón tenía esto de particular: 7 cabezas y 10 cuernos, y con una diadema en cada cabeza. Es decir, eso demuestra que las 7 cabezas son reinos. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. El verso 9, para abreviar, dice: así fue expulsado el dragón, que es la serpiente antigua, que ¿cómo se llama? Se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo, y él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Bien, con esto veamos los grandes eventos. Tocaremos brevemente el evento de Israel, a fondo un poquito más adelante, y los eventos mundiales. ¿Quién es esta mujer? La primera gran señal que ve en el cielo es una mujer que está vestida, tiene algo de particular. Está vestida con el sol, la luna y las estrellas. ¿Quién es ella? Si le preguntamos a un monseñor, nos va a decir que ella es María. ¿Ah? Pero ¿qué soporte bíblico tendría para decir que es María? Ninguno. No hay ningún soporte bíblico para decir eso. ¿Quién de verdad es ella? Entonces uno se ubica. Uno no tiene que explicar la Biblia. Mire, una de las cosas bonitas de la Biblia es que uno no tiene que explicar nada de la Biblia. La Biblia la explicó el mismo autor. Uno no tiene que agregarle nada, simplemente busque. Cada pasaje tiene una explicación, tiene un contexto, allí o allá, lejos o cercano, pero ya tiene un contexto, es decir, eso está explicado. ¿Quién es esta mujer? La Biblia ya lo dijo. Génesis capítulo 37, verso 5 en adelante. Observen este primer sueño que tuvo José. 37, 5. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Cuál fue el sueño? El sueño fue este. Él dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaron al mío. Vamos a ver qué interpretación de manera sarcástica hicieron sus hermanos de este sueño. Y aunque fue de una manera airada que la hicieron, sin embargo, su interpretación es correcta. Póngale cuidado lo que dijeron. Respondieron sus hermanos. ¿Cómo lo entendieron ellos? ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. La pregunta es: ¿esa respuesta sarcástica que ellos le dieron al sueño de José finalmente se cumplió así? ¿Llegó José a señorear sobre ellos? ¿Se tuvieron ellos que someter a José? Claro. En el momento no se veía, pero en el futuro eso pasó. Tuvo un segundo sueño. El segundo sueño que tuvo fue este. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, he aquí que el sol, vale cuidado, la luna
y 11 estrellas se inclinaban a mí. Vale, cuidado. El sol, la luna y las estrellas inclinándose ante José. Esta interpretación ya no la hicieron sus hermanos de ese sueño, sino su propio padre. Correcto. También de manera sarcástica. Mire lo que dijo. ¿Cómo interpretó Jacob este sueño? Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo? ¿Quién es el sol ahí? José veía que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban a él. Entonces, ¿cuál es el sol ahí? Su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, el sol, tu madre, la luna, y tus hermanos, las estrellas, a postrarnos ante ti? ¿Vieron cómo es el asunto? ¿Quién es el sol? Jacob. ¿Quién es la luna? La mamá o las mamás de los hijos de Jacob. ¿Y quiénes son las estrellas? Los hijos de Jacob, a excepción de José. En suma, ¿quién es? De esos hijos de Jacob se formó la nación de Israel, es decir, la nación de Israel que hoy existe. Entonces, ¿cuál es la mujer vestida con el sol, la luna y las estrellas? No es un individuo, es un pueblo, es una nación, es Israel. Israel es la gran mujer que está formada ¿por qué? Por su padre, que fue Jacob, ¿correcto? De quien viene todo el pueblo. Por la luna, que son la mamá de los hijos de Jacob, y las estrellas, que son los 11 hijos de de Jacob, a excepción de José. Esas son el sol, la luna y las estrellas. El hijo varón que nace de esa mujer a quien el diablo intentó destruir, ¿quién es el hijo varón? Es Jesús. De ese pueblo, del conjunto del pueblo como tal, vino Jesús. Romanos capítulo 9, verso 5. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Bien. De este hijo se dice que regirá las naciones con vara de hierro. Recordemos que una de las promesas que el Señor le hace a los vencedores, a los que venzan en la iglesia de la Odisea, que serían pocos, pero dice: el que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono y regirá las naciones con vara de hierro, como yo también las he regido. Entonces el que va a regir las naciones con vara de hierro es Jesús. Y se dice que el niño que nació de la mujer regirá las naciones con vara de hierro. Entonces Jesús mismo dijo que ¿quién es el que regirá las naciones con vara de hierro? Él. Correcto. Y el que venza con Cristo también. Los vencedores con Jesús. ¿Cuántos estamos en el lado de los vencedores con Jesús? Muy bien, gracias a Dios. Dejemos el asunto de la mujer y vámonos al dragón. Ya vimos esa parte, es la introducción a Israel. Pero paramos lo de Israel y entramos en los acontecimientos mundiales. El dragón, que es la segunda señal que Juan ve en el cielo, era un dragón bermejo, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En la gráfica quisiera que me buscaran donde está la estatua que vio del sueño de Nabucodonosor de Daniel capítulo 2. No, la estatua primero. Está antes de esa. La estatua que ve Nabucodonosor en el capítulo 2 en el sueño. Ahí está. Quiero que se ubiquen, es decir, cuando uno lee la Biblia y encuentra estas figuras, no es para asustarse, ni es para confundirse. Es más,
Cada que se encuentra alguna figura de estas, al pie de cada figura de esas, ya sea de las bestias, ya sea de la estatua de Nabucodonosor, ya eso está explicado y uno tiene que adivinar a qué se refiere. Un ángel le explicó a Daniel eso, qué significaba eso. Claro, cada parte ya eso Dios se lo reveló a Daniel, y en los capítulos 7 y 8 que sigue el asunto de las bestias, que es una continuación de esta, es un ángel quien le explica a Daniel cada cosa de esta, de tal manera de que uno no tiene que adivinar aquí nada. Yo para adivinar no sirvo para eso, no vivo adivinando, ni vivo profetizando por ahí cuentos, nada de eso. Yo lo único que estudio es la palabra de Dios. Para mí la base de la fe y del conocimiento es la palabra de Dios. Yo no ando por ahí con sobresaltos diciendo es que yo soñé, es que me reveló, es que el Señor se me apareció y me dijo aquello, me dijo aquello. Yo no soy ese tipo de religioso. Yo creo en el Señor como dice la Escritura. Alabanzas a Dios. Entonces, les comento un poco poniéndoles en contexto. El capítulo 2 de Daniel tiene lo siguiente. Dejémoslo ahí, usted tiene la Biblia y puede corroborar lo que voy a decir. Daniel capítulo 2 es Nabucodonosor, rey de Babilonia, que una noche tiene un sueño. Resulta que cuando despertó, lo único que él se acordaba es que había soñado. ¿Qué soñó y cuál su contenido? No lo sabía, se le olvidó. Es decir, solo sabía que había soñado. ¿Qué soñó? No lo sabía, se le olvidó. El contenido del sueño, pues nada. Reúne a los sabios de Babilonia, a los astrólogos, es decir, reúne a los consejeros sabios y también a los brujos y adivinos que habían en su reino, para que vinieran a decirle qué había soñado y el significado del sueño. Ocurre que los reúne a todos y le dijeron, pero nunca ha ocurrido que rey alguno reúna a sus sabios para preguntarles de un sueño que él mismo no sabe qué fue lo que soñó. Si nos dices que soñaste, nosotros te decimos qué significa ese sueño. Claro. Si usted nos dice qué fue lo que soñó, entonces nosotros le podemos adivinar qué significa eso. Así es muy fácil. Pero el asunto es que aquí no había cómo decirles. Como ellos no fueron capaces de adivinar nada, sus brujos fracasaron, sus adivinanzas no funcionaron, el rey entró en cólera y llamó a Arioc, que era el jefe de su guardia real, y le dijo, ¿sabe qué? Me le corta la cabeza a todo este poco de mentirosos, a los sabios, adivinos de su reino, a todos, córteles la cabeza a todos, que ninguno quede con cabeza. Y la orden era premiante, y salió Arioc desesperado pues a donde sus asesores para decir lo que tendrían que realizar enseguida. Cuando salía se encontró con Daniel. Recordemos que para ese momento ya Daniel y sus compañeros pertenecían a la orden de los sabios de Babilonia, porque en el capítulo 1 del verso 19 en adelante pasaron ellos a pertenecer a ese gran club, porque resulta que al hacerles un examen después de 3 años de estar en la preparatoria para estar en la familia real y ser asesores reales, al pasar el examen, que lo hacían no solamente a ellos sino a todos los estudiantes, especialmente de familias reales traídas desde los diversos países que habían sido conquistados por Nabucodonosor, traían jóvenes que reunieran ciertas condiciones según los versos 3 y 4 de Daniel 1.
Solamente podían ser personas que pertenecieran a la realeza de algún reino conquistado por el rey o por Nabucodonosor, y que reunieran aparte de eso otras condiciones. Y les hacían una preparatoria y luego un examen. Ese examen era presidido por el mismo emperador y su corte y sus sabios más cercanos, que les hacían el examen para decir: este sirve o no sirve, este pasó el examen o no lo pasó. Y ocurrió que al hacerle el examen a Daniel y sus compañeros, superaron al resto. ¿Por cuánto? Por 10. Con 6 era excelente. Si alguien alcanzaba una medida de 6 en el examen, era lo máximo. Podía ser consejero, podía ser incluso emperador, con 6. Un puntaje de 6. Y Daniel superó a todos los otros y sus compañeros lo superaron por 10. ¿Qué puntaje entonces sacaron? 16. 16, una medida para hoy todavía casi inalcanzable en cuestión de coeficiencia. Me explico. Einstein, el científico más destacado que alcanzó un nivel de desarrollo cerebral o de coeficiencia más alta que todos los que han existido antes y después, alcanzó, según la medida que se usaba ya, alcanzó 11. Y Daniel y sus compañeros 16, superando al más grande científico de nuestros tiempos, de cercanos, lo superaron por 5, quedando solamente 2 puntos por debajo del hombre más sabio que existirá en la tierra. Salomón no está en esta lista. Dios mismo no lo puso ahí. Dios puso a otro como el más sabio. Ezequiel capítulo 28, verso 3. Este es el hombre más sabio según Dios. Que corresponde al último gran gobernante mundial, ser el hombre más sabio de entre los hombres que exista. El único que va a poder superar a Daniel. Ezequiel capítulo 28, verso 3. He aquí tú eres, ¿qué? Más sabio que Daniel. No dijo más sabio que Salomón. Salomón aquí no es un punto de referencia. Daniel había superado a Salomón en coeficiencia. El único que superará a Daniel es este caballero. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Verso 4. ¿Por qué sabemos que este caballero corresponde al último gobernante mundial? Vea lo que dice. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Verso siguiente. Con la grandeza de tu sabiduría y con tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿Y qué dijo? Por cuanto así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón ¿de quién? Como corazón de Dios. Se puso él en lugar de Dios. ¿Recuerdan 2 Tesalonicenses 2:5? Se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Yo? Ese es el único caballero que va a superar a Daniel. Tal vez en una medida que será 18. Los babilonios, su máximo puntaje eran 6. Daniel y sus compañeros superaron a los de Babilonia por 10. Eso da 16. Y este va a superar a Daniel tal vez
por 2. El arameo se escribe de arriba hacia abajo y no, el hebreo se escribe derecha, izquierda, y el español y el inglés y otra cantidad de idiomas se escriben izquierda, derecha, correcto. Pero varios idiomas se escriben de manera vertical, de arriba hacia abajo. Si se pone, normalmente la medida máxima era 6, entonces el punto de referencia es 6. Ponían 6, como Daniel superó por más, entonces ponían otros 6 y ponían 4. ¿Cuánto da eso? Ellos escribían así, para decir 16. 6, debajo otro 6 y debajo 4. En escala, vertical. Si eso se cambia y lo ponemos de manera transversal, izquierda-derecha o derecha-izquierda, entonces uno encuentra que hay 6, otro 6 y un 4. ¿Eso cuánto da? ¿Cómo lo leería uno? Ya lo leería diferente de ellos. Para ellos simplemente sería 16, pero por la posición de los números, ¿cómo le quedaría a uno? Como un 664. Y si ponemos a este caballero que superará a Daniel y le ponemos 6, 6 debajo, 6 debajo, eso simplemente da 18. Como el idioma chino. Cuando uno lee la Biblia, busca la Biblia que está en chino, cuando habla del arca de Noé y decir que se salvaron 8 personas como por agua, no dice así el texto, sino que aparece, en los caracteres chinos aparecen es un barquito con 8 cabecitas ahí. ¿Qué quiere decir eso en chino? Que se salvaron 8 personas en un barquito. Simplemente, o sea, no le va a decir como en el idioma de uno, ¿sí? Sino que ellos entienden es así, por figuritas. Correcto. Entonces, lo mismo es esto, la lecturita ahí. 6, 6, 6, simplemente 18. Si usted suma, si hace una suma, 6, 6, más 6, ¿cuánto le dio? 18. Pero acueste esos números y póngalo de manera 666. Realmente el 666 es otra cosa. Es decir, no estoy hablando que eso sea el 666, sino que simplemente esta es una coincidencia. El 666 es otra cosa. Es otra cosa que de pronto más adelante hablaremos de ello. Correcto. Pero simplemente una coincidencia. Bien. Entonces, volviendo al sueño de Nabucodonosor. El sueño, Daniel le dice a Arioc, que era el encargado de comenzar la matanza, que no mate, le dice no mates, no comiences la matanza todavía, déjame que yo voy a orar a mi Dios, dame un tiempito, yo entro en la presencia de mi Dios. Y Arioc hizo la pausa y dejó que Daniel fuera, se reunió con sus compañeros y le dijo, bueno, o Dios nos responde o todos perdemos la cabeza, todos nos van a cortar la cabeza aquí porque ya pertenecían al club de los sabios. El asunto era grave, se encerraron en la presencia de Dios y el resultado fue este. Daniel capítulo 2, verso 20, por abreviar, vea esto. Esto fue lo que obtuvieron al entrar ellos en la presencia de Dios. Dios les dio esta respuesta. Daniel 2, 20. Si es posible que la pongamos, esto de cambiar de la gráfica y volver a traer la Biblia para los que están en comunicaciones no es fácil. Antes están haciendo un trabajo muy importante. Daniel 2:20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios
de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades y quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Luego dijo, revela lo profundo y lo que está escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado la sabiduría y la fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Para abreviar, simplemente usted quiere seguir con esto, entonces se traslada al verso 29, 28 y 29 en adelante, ya está Daniel en la presencia del rey y comienza a explicarle al rey qué fue lo que soñó. Estabas tú en tu cama durmiendo, muy preocupado, pensando lo que pasará en el futuro, con cantidad de pensamientos en la cabeza, y de pronto al quedarte dormido, viste una gran estatua. La estatua tenía 5 partes importantísimas. Es la estatua que vio Nabucodonosor. Si nos regresamos a la gráfica, vean las 5 partes de la estatua. La estatua tenía una cabeza de oro, ¿correcto? Tenía pecho y hombros de plata. Tenía un vientre de bronce. Tenía unas piernas de hierro. Hasta ahí llevamos 4 partes, ¿correcto? Y tenía unos pies que en parte eran de hierro y en parte eran de barro. Esas son las 5 partes de la estatua que ustedes están viendo ahí. ¿Correcto? Al final de la visión de la estatua, Nabucodonosor vio que del cielo se desprendía una gran piedra, una gran roca, y vino y golpeó la estatua. ¿Sabéis cómo la golpeó? La golpeó de los pies a la cabeza y la desmenuzó, se volvió pedazo la estatua. Y la piedra aquella que había descendido se convirtió en un reino poderosísimo en la tierra que no tiene límites geográficos ni políticos, es decir, que llenó toda la tierra. Amén. Entonces, ¿alguien quiere saber cuál es la explicación? Versos 37 en adelante está la explicación. 37, Daniel 2:37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios, el Dios del cielo, te ha dado reino, poder, fuerza, en fin. Y comienza pues a decir todo lo que tiene. Para abreviar, el verso 39, Daniel le dice, tú eres esa cabeza de oro. Las 5 partes que tiene la estatua son diversos tiempos y reinos en la historia de la humanidad. La cabeza de oro representaba el gran imperio babilónico que comenzó su reinado en el año 606 a.C. y que terminó el 12 de octubre del año 539, cuando fueron derrotados por las tropas de Ciro, encabezadas por un general que fue el general Darío I, quien invade Babilonia. Para aquel entonces ya Nabucodonosor había muerto y el que estaba en el poder era su nieto, conocido como Belsasar, hijo de Nabonido, y allá aparece como hijo, pues que por el sentido, pero realmente era su nieto, y murió aquella noche, de Daniel capítulo 5, contada en Daniel capítulo 5, la noche que terminó el imperio babilónico, y lo sucedieron los medopersas encabezados por Ciro, que fue el gran conquistador, aunque aquella noche las tropas estaban al mando de Darío I.
Correcto. Bien, esa es la cabeza de oro. Los hombros y pecho de plata. ¿Qué representa? Representa otro reino, dice. Daniel le explica al rey, después de ti se levantará otro reino. La explicación, como dije, está del verso 39 en adelante. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ese reino que se levantaría después del imperio babilónico, después del de Nabucodonosor, fue el imperio de los medo-persas. Los medo-persas eran los medas y los persas. Dos reinos se unieron para hacerle frente al poderosísimo imperio babilónico del momento. Dos pueblos, dos reinos que no eran muy grandes, ambos habían descendido siglos atrás desde el Cáucaso, desde el sur de China, el Cáucaso, parte alta arriba, entre Rusia, entre Europa y Asia, y se habían ubicado, un pueblo de ellos se ubicó en la parte montañosa de lo que es Irán, y la otra parte se ubicó aquí abajo en lo que hoy es Turquía, hacia abajo, bordeando el río Tigris, en medio del río Tigris y el río Éufrates, caminando, bajando hacia la llanura o hacia la planicie que hoy se conoce como el Golfo Pérsico. Viniendo de las estribaciones del Himalaya arriba, de lo que es Armenia, bajando por toda la parte montañosa de Turquía hacia abajo. Lástima no haber traído un mapa, además porque el tiempo no da para mostrarle, pero usted quiere mirar un mapa, busca un mapa de esto y le da lo que estoy diciendo. Listo. De esos dos reinos se hicieron fuertes y enfrentaron al poderoso Babilonia y lo derrotaron. Ahí comienza el gran imperio medo-persa, que tuvo como su figura inicial el gran Ciro, un hombre que había sido profetizado por el profeta Isaías en los capítulos 41, 45, 48 del libro de Isaías. Se había profetizado que vendría este hombre. Descrito su reinado en Nehemías capítulo 1, por ejemplo, o en Segunda de Crónicas capítulo 36, el último capítulo de Crónicas, cuenta la conquista y el reino de este poderoso hombre que vino por permisión de Dios para que se convirtiera en el azote de Babilonia o de los babilonios que habían llevado cautivo al pueblo del Señor allá a su tierra. Bien, después del imperio medo-persa, se levantaría en la tierra un tercer reino muy poderoso, representado en la estatua el vientre de bronce. El vientre de bronce es el imperio greco-macedonio, que tuvo como gran figura a Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, que nació en el año 356 a.C., y cuando solo tenía 22 años se dio a la tarea de conquistar el mundo. Al primero que le dio golpe de estado fue a su propio padre Filipo, en la región de Macedonia, que operaba como un pequeño reino. Al primero que bajó de la silla fue a su padre, y luego se lanzó en la aventura de conquistar el mundo entero a partir del año 334. Misión que concluyó exitosamente en el año 324 al vencer a Darío III de la dinastía de los Daríos, que a la desaparición de Asuero y todos los demás que vinieron en el reino, terminó esto en las manos de la dinastía de los Daríos, y Darío III es el último que le presta resistencia a los griegos, cayendo vencido,
en el año 324, y ahí Alejandro el Grande se alzó como el gran conquistador mundial del mundo entero, haciendo un reino incluso más grande geográficamente, abarcando mucho más que lo que había sido el imperio babilónico y lo que habían alcanzado los medopersas, que habían extendido el reino mucho más. Pero Alejandro tuvo la osadía de conquistar hasta la India, venciendo al rey Poro, que era temible en su tiempo en la India, un hombre que medía 3,6 metros de estatura. Si lo tuviéramos aquí, aquí no cabía este caballero. Por estatura, tal vez el hombre más alto que haya habido en la historia del mundo. 3,6 de estatura. En Piccadilly, en el centro de Londres, está la imagen, la estatua del hombre que hasta cierto tiempo ha sido, o hasta estos días ha sido el hombre más alto que ha habido, pues en nuestra historia cercana, que medía 2,72 metros. Y yo mido 1,80 y me paré al lado de él y apenas le llegaba como a la cintura. Yo me medí ahí, porque ahí llega la gente y se mide a ver hasta dónde le llega. Y yo me paré al lado de este caballero que está ahí en la puerta de una tienda. Y yo le llegaba como a la cintura, porque el tipo midió pues en su vida, ya murió. 2,72. Entonces yo no sé a dónde le llegaría al rey Poro. Mucho más abajo de la cintura. Imagínense. Bueno, evidencias que uno encuentra históricas que llaman la atención al hacer este recorrido por la historia, porque eso es lo que está contado aquí en estos eventos que está contando Daniel. Luego, un año después de la gran conquista, Alejandro muere. Al morir Alejandro, sus 4 generales más cercanos a él, más amigos, que eran personas que habían estudiado con él, que se habían levantado con él, y eran sus amigos más cercanos, a ellos les repartió el reino. ¿Quiénes fueron estos 4 caballeros? Lisímaco, su gran amigo desde la niñez, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Esos 4 fueron los 4 generales cercanos a Alejandro. Ellos se repartieron el reino desde Asia, África y Europa. Pero al paso del tiempo, Lisímaco sucumbió ante sus compañeros y su reino desapareció. Quedaron 3. Pero un poco más adelante, también Casandro sucumbe ante el empuje de sus compañeros, porque muerto Alejandro ellos comenzaron a hacer la guerra entre ellos. Sucumbió también Casandro y quedaron solo 2. Hacia el año 306 a.C., de los 4 lugartenientes de Alejandro, solamente quedaron 2, y los 2 se repartieron el mundo del entonces. ¿Quiénes fueron entonces en su orden? Fueron Seleuco y Ptolomeo. Ptolomeo, que fue el que gobernó a Egipto, y Seleuco, que seguía como siendo la figura central del imperio griego, conocido como el imperio de los griegos. De este Seleuco, la dinastía de Seleuco fue la que posteriormente se conoce como los Antíocos. Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, Antíoco IV, hubieron 6 Antíocos. Su historia está contada en el primer libro de Macabeos. Está contada la historia del reino griego, del imperio griego, manejada por estos 6 que vinieron por la descendencia del imperio Seleuco o el imperio griego. Por eso
A la muerte de Alejandro quedan 4, pero finalmente son 2. Las guerras siguieron entre estos 2 reinos, pero más sin embargo lograron sobrevivir en el tiempo de los siglos. Por ejemplo, de la dinastía Ptolomea, la última heredera de esta dinastía muere hacia el año 40 antes de Cristo, y estamos hablando de Cleopatra. Fue la última heredera de la dinastía Ptolomea de Egipto, Cleopatra. Y así. Entonces, y los últimos herederos, el último heredero de la dinastía Seleuca fue Antíoco VI. Ese fue el último heredero en esa dinastía, en la dinastía griega o Seleuca. Bien, entonces, esa es la extensión de ¿cuál imperio? Del imperio que era el vientre de bronce. ¿Vieron la estatua? El vientre de bronce. Ahí está. ¿Representó qué? Inicialmente el griego, pero después se reparte inicialmente en 4, pero termina en 2. Quiere decir que en Alejandro, al contar Alejandro, en la historia habrá que contar 3 reinos. Habrá que contar Alejandro y a partir de ahí 2 reinos siguientes, que son el reino griego y el reino egipcio. ¿Correcto? Entonces, si en Alejandro, a partir de Alejandro nacen 3 reinos, el propio Alejandro y 2 de sus herederos, tenemos 3 reinos, o sea, 3 cabezas de la bestia se configuran ahí. Si retrocedemos atrás, antes de Alejandro, habían habido ¿cuántos imperios? 2, Babilonia y Medo-Persa. Es decir, si uno lo suma entonces hasta Alejandro o hasta al imperio Seleuco, ¿cuántos reinos son? 5 reinos, note, 5 reinos, Babilonia 1, Medo-Persa 2, Grecia, o para distinguirlo de Grecia, más bien lo llamaremos, ¿cómo? Macedonio, Macedonia 3, griego 4 y egipcio 5 reinos, ¿correcto? Estos reinos, este reino griego, como dije, terminaron ahí, y en el año 63 ya son los romanos los que saltan a la palestra con Pompeyo, que se da la tarea de conquistar el Medio Oriente, y con Julio César, que se da la tarea de conquistar Europa Central desde el río Rin hacia el sur, es decir, desde Alemania hacia el sur, abarcando todo el centro de Europa hasta España, Italia, Francia, todo eso. Eso se conocía para aquellos tiempos como las Galias altas y Galias bajas, estos países, porque hay unos países altos en Europa y hay otros países bajos, incluyendo por ejemplo Holanda, que se conoce hasta el día de hoy como Países Bajos. Entonces, pero el nombre general era Galias. Y hasta el día de hoy, cuando se menciona a los franceses, ¿cómo se los mencionan? ¿Cómo los mencionan? Los galos, correcto. ¿Por qué les dan el título de galos a los franceses? ¿Ah? Se debe a una tribu, una de las primeras tribus conquistadoras que conquistó toda esta región central de Europa, que conquistó lo que es Francia, lo que es Bélgica, lo que es Luxemburgo, lo que es, incluso conquistó parte de las islas británicas y conquistó el sur de Italia y el sur de España, y luego descendieron hacia el año 300 antes de Cristo hacia lo que hoy es Turquía, y conquistaron también una parte de Turquía. Cuando Pablo hace su primer viaje misionero, de los capítulos 13 y 14 de Hechos,
¿A dónde fue primero? Fue a la región de, las ciudades que visitó están ubicadas en la región de Galacia. Y Galacia es una parte de Turquía. ¿Por qué Galacia? Porque había sido conquistada por los galos. Correcto. De ahí vienen los Gálatas, la carta a los Gálatas, que posteriormente cuando nace en iglesia allí, Pablo escribe la carta a los Gálatas. ¿Por qué Gálatas? Porque traen ese nombre porque habían sido dominios de los mismos galos que habían conquistado Europa. Entonces, volviendo, Julio César conquista las Galias altas y las Galias bajas, y en el año 54 antes de Cristo, Pompeyo entra a Roma por la vía triunfal, por donde entraban las hordas victoriosas hasta el foro romano, celebrando su victoria con sus ejércitos vencedores, pero esa vez se encontraron dos grupos vencedores, los que venían de Oriente Medio en cabeza de Pompeyo y los que iban del centro de Europa encabezados por Julio César, todos vencedores. Como los romanos eran felices viendo sangre, no ha habido una civilización más adicta a la sangre que los romanos. Su gran placer en la vida no era el licor, ni otras cosas, era ver derramar sangre. Dos ejércitos vencedores, pues que se batan en un duelo, los dos ejércitos vencedores, y el ejército que venza, el que esté en cabeza de ese ejército será su único emperador. No podían haber dos. Decidieron que se tendrían que batir a duelo las dos tropas vencedoras, las de Pompeyo y las de Julio César. Finalmente ganaron las de Julio César. Pompeyo fue herido, sus tropas fueron derrotadas. Huyendo se fue a Egipto, y un hijo de Cleopatra, un hermano de Cleopatra que aún vivía, se encargó de darle la estocada final al pobre Pompeyo, y en su lugar reinó Julio César, quedó como único emperador. Correcto. Estamos hablando de los años 54 al año 50. Pero el imperio encabezado por Julio César no duró mucho tampoco, su gloria fue efímera. Una noche de orgías del año 44 antes de Cristo, murió Julio César por manos de su hombre de confianza, llamado también Julio César, solo que se apodaba como Brutus, Julio César Brutus. Le asestó a su máximo jefe 34 puñaladas en el estómago. Por eso se conoce en la historia diciendo que Julio César murió por Brutus. No por Bruto, sino por Brutus, ¿no? Ahí termina el pobre Julio César esa noche. Y ya de para acá vendrá pues la historia de otros ya, que terminarán o que finalmente desembocarán en Octaviano, que cambiándose el nombre será Augusto César, el hombre que era el emperador romano en los días que Cristo nació. Augusto César, lo han oído nombrar, correcto. Entre otros pues de Marco Antonio y otros, pero finalmente desembocará en realmente el imperio estable a partir del año 37 antes de Cristo hasta el año 15 de la era cristiana, que es la muerte de Augusto César, y lo sucede en el mando Tiberio César, que también está descrito en el Evangelio, habla de él. ¿Correcto? Bien. Esa es la historia de esos grandes imperios. Veámoslos en la estatua entonces. ¿A qué corresponde cada uno? Babilonia ya lo vimos. De ahí que hasta los días de los romanos, ¿cuántos van? Babilonia es la cabeza de oro, pecho y brazos de plata, el imperio medo-persa, bronce, el imperio griego,
y a partir del griego se van a nacer dos más, que fueron griego, dijimos que para distinguir en Alejandro, Macedonia, Grecia y Egipto, ¿correcto? Después de ellos vino ¿qué? Las piernas de hierro, que representa el Imperio Romano. Los pies de hierro y de barro representan el último gobierno que tendrá el mundo. Es en parte de hierro y en parte de barro, no es un gobierno muy sólido, ya que se va a sostener por alianzas humanas, ¿correcto? Eso se lo explicó Daniel, a Nabucodonosor le explicó todo eso que estoy diciendo. Si usted lo quiere leer ahí, se termina de leer el capítulo 2 y está explicado eso. Después Daniel, como es normal, todos los seres humanos tenemos el derecho a la duda. Alguna cosa, alguna inquietud quedó. No había entendido, aunque le fue revelado, sin embargo quedaron algunas partecitas por ahí como a blanco y negro en la mente de Daniel que no alcanzó a discernir del todo. Entonces Dios, que no le gusta que uno quede por ahí en blanco y negro, se lo contó de nuevo a Daniel usando otras figuras. Y es la del capítulo 7 de Daniel. En el capítulo 7, entonces ya es Daniel el que ve una visión, y en esa visión ve primero ¿qué? Va a haber 4 bestias. La primera bestia que ve es un león. Ahí está creo que ahí están las figuras de las 4 bestias también en la gráfica. Están. La primera bestia que vio Daniel es un león. La segunda bestia que vio es un oso. La tercera bestia que vio Daniel es un leopardo. Y la cuarta bestia que vio Daniel es una bestia espantosa y terrible. Veamos esto, ¿qué tenían de particular? La bestia, la primera que ve que es un león, tiene una sola cabeza. El oso tiene una sola cabeza. El leopardo tiene 4 cabezas, ¿correcto? Tenía alas para volar, pero en particular tenía 4 cabezas. ¿Qué representaron sus 4 cabezas? Que a la muerte de él se levantarían 4, que ya los explicamos. De los 4 finalmente se reducirían a 2, ¿correcto? Esas son las 4 cabezas del leopardo, que es el imperio greco-macedonio. Bien, o sea que hasta ahí, y si usted lo quiere ver, entra al capítulo 7, 17 de Daniel en adelante, y ahí está explicando eso que le estoy diciendo. Ahí está la explicación que el ángel le da a Daniel de esas bestias, que representa cada una. Pero bien, la primera bestia representa el imperio babilónico. El oso, que es la segunda bestia que ve Daniel, representa el imperio medo-persa, ¿correcto? La tercera bestia que ve Daniel representa el imperio macedonio, el de Alejandro, ¿correcto? La cuarta bestia que ve Daniel, notemos algo de particular, la tercera bestia, que es el imperio greco-macedonio de Alejandro, tiene 4 cabezas. Sume las cabezas. El león tiene una sola cabeza, el oso 2, el oso 1, perdón. Entonces van 2. El leopardo tiene 4 cabezas, ¿cuántas cabezas van? La cuarta bestia tiene una sola cabeza, solo que a diferencia de las otras tiene 10 cuernos. Entonces, ¿cuántas cabezas suman las 4 bestias que vio Daniel? 7 cabezas y ¿cuántos cuernos? 10 cuernos, que son igual las 7 cabezas del dragón de Apocalipsis 12 y los 7 cuernos, correcto, que son los reinos de Satanás, correcto. A Satanás le dijo a Jesús, 4:8 de Mateo, 4:8 de Lucas, todos los reinos del mundo te doy, si postrado me adorares, porque a mí me han sido entregados. ¿Cuáles son todos los reinos? Los grandes imperios de la humanidad, comenzando por Babilonia y terminando por el último gran imperio mundial, el imperio del hombre de pecado, que ya vamos a ver enseguida también quién es él. Para no especular, la Biblia dice concretamente quién es.
y no hay que andar especulando. La Biblia tiene todo eso bien preciso. Bien, a la muerte, el capítulo 8 de Daniel va a volver un poco atrás y va a mencionar dos bestias. Dos bestias están en el capítulo 8 de Daniel. La una es un carnero que tiene dos cuernos, representa el imperio medo-persa, tiene dos cuernos, pisotea todo a su paso, es decir, reinos caen a su paso, los pisotea todos, y el reino se crece y se hace muy fuerte. Pero, pasado algún tiempo, se levanta un macho cabrío, es decir, un chivo. Pero ese chivo tiene algo de particular. Ese chivo no tiene dos cuernos, es un chivo unicornio, tiene un solo cuerno, ¿correcto? Y va y ataca al carnero, y como dice la gente por ahí popularmente, lo volvió ropa de trabajo, lo despedazó, lo destrozó. Un chivo con un solo cuerno acabó con el carnero que tenía dos cuernos. Estamos hablando de este Daniel capítulo 8. ¿Qué representó eso? Es decir, esto lo dejo para que ustedes vean que esto es un sistema didáctico que usa Dios de usar figuras para que entendamos mejor los eventos. El chivo representa el imperio de Alejandro. Por eso el cuerno que el chivo tenía un solo cuerno, finalmente el cuerno que tenía se le cae y en su lugar nacieron 4 cuernos, es lo que sigue diciendo ahí. ¿Cuáles son los 4 cuernos que le nacieron al chivo? Los 4 lugartenientes que lo sucedieron a él cuando murió, ¿correcto? Que de los 4 finalmente 2 tuvieron futuro, los otros 2 pasaron a la historia sin pena ni gloria, ¿correcto? Queda pendiente ¿cuál? Si hasta aquí llevamos entonces ¿cuántos reinos? Hasta Roma tenemos 6, ¿correcto? Veamos, Babilonia 1, Medo-Persa 2, Macedonio de Alejandro 3, Imperio griego Seleuco 4, Imperio Ptolomeo egipcio 5. 5 imperios hasta los días de Daniel habían caído. El uno es, ¿cuál era? En ese momento de Juan el apóstol. El imperio romano. Cuando Juan escribió Apocalipsis, el imperio que gobernaba el mundo en ese momento era el romano. Y el último, el séptimo, aún no ha venido. Y cuando venga es menester que dure, ¿cuánto tiempo debe durar? Dice, breve tiempo. Con esto, ¿a dónde nos vamos para seguir los acontecimientos para llegar a Apocalipsis 13 y 17? Antes de llegar a Apocalipsis 13 y 17, veamos lo siguiente. Zacarías capítulo 8 nos cuenta algo tremendo que va a pasar en la tierra. Inmediatamente la iglesia sea recogida de aquí. Realmente, algunos dicen que no va a pasar nada en el mundo cuando la iglesia sea recogida. Realmente lo que va a pasar es muchísimo. El mundo no será igual. Uno es el mundo con la iglesia del Señor aquí, y otro será el mundo ya sin la iglesia del Señor aquí. El mundo cambiará radicalmente para mal y será otra cosa. ¿Correcto? Entre eso, ¿qué pasará? El día que la iglesia sea recogida, o en la noche, al amanecer siguiente estallará un avivamiento en Israel, que es un avivamiento espiritual falso. Un falso avivamiento va a estallar en Israel. Y al estallar ese avivamiento falso allá, va a impactar el mundo entero. De una manera que Cristo la describió así. Veamos. San Mateo capítulo 24, versos 23 y 24. Esto es una parte de lo que va a pasar en el mundo.
Primero, esto de Mateo, antes de ir a Zacarías. Observe esto. Mateo 24, 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dijo el Señor? No lo creáis, porque se levantarán ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas, y harán ¿qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? En todo este grupo de falsos profetas que van a surgir en el mundo, surgirá uno que va a ser mayor que el resto, descrito en 2 de Tesalonicenses 2:8. Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Para quiénes? Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Correcto. Este va a asombrar al mundo con sus milagros, con sus hechos. No hay nada que llame más la atención de la gente que los milagros. Y especialmente Israel. Israel es un pueblo que desde el principio, desde que Dios lo sacó de Egipto, lo sacó fue con milagros. Realmente Israel salió de Egipto por milagro, de milagro. Se sostuvo en el desierto con milagros, porque era un pueblo sin fe, solo se guiaba por lo que veía. Correcto. Aún en los días de Jesús, ¿qué buscaban? ¿Qué milagro nos haces? ¿Qué señal haces para que creamos en ti? Un pueblo completamente materializado, un pueblo completamente sin fe, porque la fe es otra cosa. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción o la demostración de lo que no se ve. Pero ellos no tuvieron ese tipo de fe, ellos se guiaban, era por lo que veían, y si no veían nada, ¿qué señal nos haces? Y si no hay señales, los judíos piden ¿qué? Señales. Y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Correcto. Esta generación adúltera y perversa demanda ¿qué? Señales. Eso dijo Jesús. Solo señales. No es un pueblo, no fue nunca un pueblo de fe. No lo fue. Diferente a nosotros, la iglesia, contrario a Israel, en quien creyendo en él, aunque ahora no le veáis, os gozáis con gozo inefable y glorioso. Alabanzas a Dios. Este es un pueblo diferente. Alabanzas a Dios. Pues bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es este pueblo, es el pueblo bienaventurado, que sin ver, sin haber visto ni una sola vez a Jesús con nuestros ojos, sin embargo lo creemos. Y no solamente lo creemos, lo amamos, lo adoramos, le servimos. Alabanzas a Jesús. Pero el mundo que con Israel busca milagros y señales para creer, sufrirán su peor engaño. Inmediatamente la iglesia se vaya, estallará este falso avivamiento en Israel. Y todo el mundo religioso viajará a Jerusalén. Si a una persona le toca hipotecar la suegra para irse a Jerusalén a una excursión religiosa, lo va a hacer. Así de serio va a ser el asunto. Pobre señor caído de Buga y ¿de dónde? Girardota, de Monserrate. Sus santuarios van a quedar desolados y abandonados porque nadie más los volverá a voltear a ver, ni Las Lajas ni Guadalupe. Ahí se le acabará el cuento a Guadalupe.
todo eso será un montón de basura para quemar. Porque va a pasar esto que dice Zacarías capítulo 8, verso 20. Observe lo que va a pasar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Y el uno al otro le va a decir, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos. Y note aquí un asunto clave. Entre los muchos pueblos o naciones que van a ir a Israel, miren los que van a ir, fuertes naciones. ¿A qué van a ir? A buscar a Jehová de los ejércitos. ¿A dónde van a ir a buscarlo? A Jerusalén. Y a implorar el favor de Jehová. Van a ir. ¿A dónde es que van a ir? A Jerusalén. El centro de adoración religiosa, la capital religiosa del mundo será Jerusalén. Roma quedará abandonada, huérfana y desolada, porque el gran centro religioso del mundo, en ese momento que la iglesia ya no esté, será Jerusalén. Y note, hasta las fuertes naciones, de esas fuertes naciones, es decir, las naciones más poderosas de la tierra, van a ir 10 hombres, que son estos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto. ¿A quién? No a un papa, no al príncipe Felipe, no a Harry, no a William, no a ninguno de esos, ni a Trump, que algunos dicen, ese es el anticristo, ese es. No, ¿quién? ¿A quién van a tomar? Es decir, el último gobernante mundial o el hombre de pecado, ¿quién es? Un judío, es decir, un hombre de la tribu de Judá, ni siquiera un israelita, sino uno de la tribu de Judá, un Mesías para engañar a Israel. Un hombre que no sea de la tribu de Judá no engañará a ningún judío, porque todos saben que el Mesías, de acuerdo al Antiguo Testamento, viene de la tribu de Judá. De ahí que este falso Mesías tiene que ser de la tribu de Judá, por lo tanto es un judío. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, ¿qué le van a decir? Iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. 10 hombres de las naciones más poderosas de la tierra tomarán del manto a un judío y decimos, ¿sabe qué? Vamos a ir con nosotros porque creemos que Dios está con usted. Son los primeros que van a ser engañados por el falso Mesías. Las 10 naciones más poderosas de la tierra, sus representantes, van a ser engañados. Trasladamos esto a Apocalipsis capítulo 17, verso 8 en adelante. Observemos lo siguiente. Aquí va a aparecer todo esto. Es la suma de los grandes imperios, para cerrar aquí, los grandes eventos mundiales, del pasado, presente y futuro. La bestia que has visto era y no es. Está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era, no es y será. Era, ¿por qué? Porque comenzó desde Nabucodonosor en adelante, ¿correcto? Por un corto periodo de tiempo desaparecería del mundo, no es, pero volvería a ser. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, recuerdo que vieron 7 cabezas, ¿cuáles fueron? Babilonia una, ¿me recuerdan la segunda? Medo-Persa 2, la tercera, Macedonia 3, Grecia 4 con Seleuco, Egipto 5, correcto, dejémoslo hasta ahí los 5. Note, volviendo a Apocalipsis al texto, note, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. El adventismo en su día dijo, esos 7 montes son las 7 colinas donde está edificada Roma.
Pero note si sí se compadece con eso lo que dice el verso 10. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído. ¿Cuáles habían caído? Ya ustedes lo repasaron ahorita. A los días de Juan habían caído esos 5 reinos. Uno es, ¿cuál era en ese momento? El romano. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, que es el del último gobernante mundial, lo del impío, es necesario que dure breve tiempo. Verso 11. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Se va a restablecer el imperio romano, fue en el pasado. Tuvo un renacimiento a partir del año 57 mediante la carta que se conoce como la Carta de Roma, que da la fundación a lo que hoy es la Unión Europea, que realmente su espíritu era volver a reunir los países que en el pasado hicieron parte del Imperio Romano para revivir el Imperio Romano, y eso está consignado en una carta, en un testamento que se conoce como la Carta de Roma del año 57. Con eso se dio origen a lo que hoy es la Unión Europea. De todo lo que es, de los países que hay en Europa, solo 12 países hicieron parte del antiguo Imperio Romano. Por eso el logotipo de la Unión Europea es un escudo, un círculo que tiene 12 coronitas, 12 banderitas. ¿Por qué hay 27 o 28 países en la Unión Europea? El resto están sobrando. Para ellos solamente son importantes 12 y esos son los que están en el logotipo de la Unión Europea. Correcto, solamente 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora los 10 reyes, ¿quiénes son los 10 reyes? Vuelva a Zacarías, recuerda Zacarías capítulo 8. 10 reyes de las naciones poderosas echarán mano del manto de un judío. 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, es decir, cogobernarán. Juntamente con el impío o el malvado, van a cogobernar por un corto tiempo en el tiempo de la gran tribulación. Estos tienen un mismo propósito, se van a destacar 3 propósitos de estos bandidos, 3 propósitos nefastos. 1, entregarán su poder y su autoridad a la bestia, es decir, entregarle toda su autoridad, sus ejércitos a disposición, su dinero a disposición, todo a la bestia para que él disponga y gobierne el mundo como quiera. Segundo propósito malvado, hacer una guerra buscando exterminar cualquier oposición religiosa contraria a su gobernante. Entonces, para acabar todo esquema religioso que existe en el mundo, incluso harán una guerra contra el mismo Señor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. En esa búsqueda de acabar con todo lo religioso, la misma Babilonia o el mismo sistema religioso del mundo, llámese catolicismo, hinduismo, lo que sea, que todo eso hace parte del mismo sistema, también arderá en llamas ese día. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Verso 16. Los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera que representa todo el sistema religioso mundial. Terminarán aborreciendo a la ramera, es decir, todo sistema religioso, a excepción de su jefe, y la devorarán y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Su triste final y el lamento último sobre todo el sistema religioso mundial está contado en los capítulos 18 de Apocalipsis y los primeros versos de Apocalipsis 19. Como muere, como desaparecerá de la tierra todo ese sistema religioso mundial. Bien, pero al llegar aquí, a esta parte,
La guerra final, es decir, la batalla final se da en Apocalipsis capítulo 19, del verso 11 en adelante, contra estos reinos y contra la bestia. Se da y el final está en los versos 19, 19, donde la bestia es apresada y es echada al lago de fuego, y todos que la acompañaban son muertos con la espada del que cabalga en el caballo blanco, que de mañana de pronto haremos una pasadita por allí, ¿correcto? Sobre la gran batalla de Armagedón. De pronto haremos un comentario breve también, cómo Israel llegará a la fe. Va a acontecer en el mundo un evento especial mediante el cual Israel, que solamente se guía por señales, van a haber una cantidad de hechos que volverán a Israel a la fe en el tiempo de la gran tribulación. Pero entre tanto usted y yo somos los bienaventurados. Antes que todo esto venga, que venga lo peor que va a pasar en la humanidad. La gran tribulación es llamado por el mismo Señor como un evento tan espantoso que no lo hubo antes ni lo habrá después. Así lo había profetizado Daniel. Daniel capítulo 12 dijo: en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, ni lo habrá después. Cuán espantoso será entonces la gran tribulación. Y Jesús en San Mateo capítulo 24 versos 21 y 22 dijo esto también, hablando de este mismo evento conocido como la tribulación. No gran, porque la gran se lo pusieron después. Aparece gran, pero originalmente aparece simplemente tribulación. Porque habrá entonces tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuán espantoso, cuán terrible es uno entrar a un museo que muestra los horrores de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo los museos de la guerra o de Holocausto, y ver miles y miles de calaveras de niños y de hombres, de mujeres que fueron masacrados, y eso pues los que quedaron, por lo menos sus huesos quedaron. ¿Qué tal de los que convirtieron en jabón? De esos no quedó nada. Es un horror. O si uno se trasladara por un momento a San Petersburgo, en Rusia, y ver los horrores de la guerra bolchevique, de los tiempos de Joseph Stalin, que fue capaz de en esa guerra espantosa matar 69 millones de personas, superando los que dejó la Segunda Guerra Mundial, que fueron 60 en su totalidad, entre ellos 6 millones de judíos. Esas dos guerras, una con 60, la Segunda Guerra Mundial y la guerra bolchevique, que dio lugar o origen al famoso comunismo o el Ejército Rojo, 69 millones de personas. Es espantoso. Pero lo que viene no tiene nada de parecido a lo que ya fue. La gran tribulación será el evento más espantoso que jamás los seres humanos se han imaginado siquiera. De ahí que lo que viene es el tiempo de más grande dolor y angustia en la tierra. Afortunadamente usted y yo tenemos esta promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de angustia o de prueba que ha de venir para el mundo entero. Iglesia, es hora de irnos de aquí.